Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que hablar de un tema o escribir sobre un tema donde todos de alguna manera pues estuvimos por ahí siempre tiene una cierta complejidad, pero claro, la labor del historiador también es, como se dice vulgarmente, pringarse en determinados temas, ¿no? Yo antes que nada agradecimientos a Central Studies, a Genís, a Manuel Domínguez, porque pedirme una participación en una revista dentro de la ciudad y fuera también prestigiosa, pues siempre es un honor y por tanto, primero de nada, agradecerles esa confianza. En segundo lugar, agradecerles a todas las personas que he podido entrevistar, algunas personajes con responsabilidades públicas y otros ciudadanos de a pie que se prestaran y que me comentaran no tan solo lo que vivieron, sino la interpretación. Cuando pasan algunos años, más que recordar fidedignamente, interpretamos la realidad. Pero ese contraste es un poco lo que nos da artículos como este. También me he basado mucho en un historiador, Roberto Muñoz Bolaños, que ha podido disponer por primera vez, porque no recordemos o no olvidemos que el sumario sigue todavía secreto y clasificado, del 23 de febrero, pues ha podido disponer de material del sumario de algunos de los abogados. Y ese material, a su vez, junto con otra bibliografía más clásica, pues da una cierta visión que ustedes verán y que a mí me ha complacido mucho explicar. Les pido también que lean el artículo, como no, pero también que lean las notas, porque en las notas lo que he pretendido hacer un poco como el amigo Pérez Andújar es crear otro relato, y verán ustedes que ahí hay algunos datos, algunos elementos, algunas informaciones que en paralelo al 23 de febrero nos dan la idea de lo que fueron esos momentos. Bueno, brevedad, que es lo que me habéis recomendado. Por tanto, el artículo se explica solo, ya lo leerán ustedes, qué he pretendido yo directamente mostrar. Primero, mostrar una sociedad como el Hospitalet de hace 42 años, que no era nuestra ciudad, sí que compartimos un cierto espacio, pero no el espacio-tiempo, era otra ciudad, era una ciudad donde, aporto un dato, el secuestro famoso de Quini, un futbolista del Barcelona, tuvo que ver en la detención con aspectos de la ciudad. Se secuestraban futbolistas, 2 meses después fue el famoso asalto al Banco Central en Hospitalet y en otros lugares de España se atracaban bancos. El fenómeno este del Kinky, el otro día estuve en el Centro Cultural de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y había un bonito recopilatorio sobre los Kinkis, ¿no? Todo como muy romántico. En aquellos tiempos no era nada romántico encontrarse con los sucedáneos del Torete y del Vaquilla en la Florida, en Bobilla Casas, de donde soy originario, y también en Santuraria, en Pemiche. Por tanto, esa era la ciudad que vivíamos, donde no era difícil encontrarte jóvenes pinchándose heroína en descampados y en algunos lugares. 2 millones de parados en toda España y una inflación que se sostenía año tras año desde el 76-77 hasta el 82-83 de un 15%. Pocas bromas. Ese era el Hospitalet que sufrió y que vivió ese 23 de febrero. Y yo, sobre todo, quería mostrarlo en este artículo. Segundo elemento. El 23 de febrero se le ha revestido con pistolones, bigotes, que si tejero, que si... bueno, un poco grotesco, el esperpento clásico español. Pocas bromas. José María Ansón, banqueros como Basta Bernet, Juan Rosell, conocido recientemente como Joan Rosell, presidente de la COE, Villamir, que todavía su familia sigue controlando algunas de las constructoras más importantes de este país. Toda esa gente estaba dentro de los cenáculos que organizaban un futuro gobierno, no en las sombras, sino un futuro gobierno. Con artículos en determinados medios de prensa, donde se hablaba claramente de que España necesitaba una solución modelo de Gaulle, por tanto, golpe militar y apoyo de determinados partidos, y por tanto no fue ninguna broma. Pudo haber triunfado sin ningún tipo de problema. Hay 2 elementos que me he permitido poner en el artículo. Uno es una misteriosa reunión de la Conferencia Episcopal la misma noche. Ustedes deducirán, yo desgraciadamente no he podido entrevistar a ninguno de los afectados o titulares, el curioso cambio de planteamiento de Alexander Haig, en aquellos tiempos secretario de Estado, ministro de Exteriores de Estados Unidos, un cambio en menos de 10 horas de posición, todo lo encontrarán en el artículo,
Y los golpes de Estado, digamos que en esa época no eran una cosa extraña. 2 años antes hubo un golpe de Estado en Turquía, precisamente cuando el país se debatía si iba a entrar en la OTAN o no. 2 meses después entró en la OTAN. Margaret Thatcher, Reagan, digamos que era un escenario complicado. Hospitalet, brevemente. Lo vivimos entre el miedo y el coraje, por las entrevistas que he podido hacer y por lo que he podido ver y por lo que podía recordar también, ¿no? Ángeles y demonios. Gente muy valerosa que blindó el ayuntamiento, manteniendo la bandera constitucional, encerrándose con guardias urbanos. Y digo, y abro un paréntesis, guardias urbanos leales a la Constitución, porque hubo otros guardias urbanos, según alguno de ellos me ha comentado, que cogió el arma reglamentaria y se dispuso a ver qué pasaba si triunfaba el golpe de Estado. Anarquistas que pasaron por el ayuntamiento solicitando armas y que luego se atrincheraron en algunos puestos en Barcelona, dirigentes políticos de nuestra ciudad que ya estaban preparándose para entrar de nuevo en la clandestinidad, algún personaje curioso que cogió todos los datos de su partido político, una escopeta de caza, se encerró en su furgoneta y se dedicó a dar vueltas en la ciudad para dificultar la detención, y personajes yo creo que de un nivel importantísimo, como en aquel tiempo comandante de infantería Gabriel Cardona, un militar, yo tuve la suerte de tenerlo de profesor, que lo primero que hizo en cuando se dio el aviso es no preguntar ni por los mandos. Evidentemente en Hospitalet, La Remonta y Lepanto no eran cuarteles decisivos, pero sí lo era el cuartel de San Boi, donde había un elemento, una división acorazada que podría haber paralizado perfectamente Barcelona. Él comentaba en una de sus memorias, y a mí me comentó algunos apuntes, que lo que hizo es hablar con los militares, hablar con sus compañeros, cocerlos a carajillos y convencerlos de que después del discurso del rey esto no llevaba a ninguna parte. Hago una mención aquí que para mí es importante. El papel de ahora rey emérito, en aquel momento Juan Carlos I, fue importante, ese discurso fue clave. Sin embargo, fíjense ustedes que la paralización de la Brunete o la paralización de los cuarteles de San Boi fueron horas después. Por tanto, tan efectivo no fue. Lo que sí que fue efectivo, y eso hay que reconocerlo, es el papel de algunos militares que fueron absolutamente leales a la Constitución. Gabriel Cardona, pero en Madrid, por ejemplo, un tipo como Guillermo Quintana Lacachi, que con su pistola fue directamente a paralizar la Brunete, con generales que estaban ya articulando cómo paralizar Madrid. Sí que es cierto que el gesto de rey en aquel momento fue importante porque rompe una tradición de los Borbones. Su abuelo estuvo a favor del golpe de Estado de Primo de Rivera, don Juan, su padre, digamos que también del consentimiento de la dictadura, y fíjense ustedes, lo hemos visto hace unos meses, no, hace menos de un mes incluso, creo recordar, Constantino de Grecia, que en alguna prensa se le decía que pobre hombre no pudo visitar Grecia, no pudo... Bueno, Constantino de Grecia defendió el régimen de los coroneles y el golpe de Estado. Por tanto, el valor de Juan Carlos, más allá de su periplo y de su exilio, es haber roto una tradición de los Borbones. Pero convenzámonos siempre de que el papel fundamental en la paralización militar fue de los militares que fueron absolutamente coherentes con la Constitución y con su papel, que no es otro que de funcionarios públicos. Deslealtades en la ciudad, también las hubo. Esos guardias urbanos que salieron con su arma reglamentaria, en aquellos tiempos no había armeros para dejarlas, y por tanto se pusieron a disposición de una futura administración militar. También algunos dirigentes que desaparecieron absolutamente y que ni se concentraron en el ayuntamiento ni en su sede de partido. Supongo que estarían en la Junquera. Y luego hemos podido constatar algunos misteriosos disparos que, hablando con Solías, a ver si era posible encontrar el proyectil después de las últimas puestas a punto de la fachada del ayuntamiento, no se han encontrado, pero que sin embargo yo no puedo resistir que fuentes y personas diferentes afirmen con la sede enfrente de Fuerza Nueva, enfrente del ayuntamiento, no se produjeran esos misteriosos disparos. Por tanto, yo creo que hubo mucho coraje en la ciudad, pero también mucho miedo.
yo no oculto que cuando escribí este artículo, pues alguno me decía, hombre, algunos tuvimos un papel, algunos... El franquismo dañó totalmente un sentimiento de autoestima en mucha gente y la gente esperaba que se solventara a otros niveles, temía represalias. Creo que nuestra ciudad, un día después, dio un ejemplo de unidad, dio un ejemplo de firmeza, pero no olvidemos que este golpe de Estado podría haber sido tristemente una realidad, tanto militar como política. ¿Qué hubiese sido después? A nosotros nos toca describir la historia, no hacer aventuras. Pero bueno, en todo caso, ahí sí que hay un género muy innovelable. Muchísimas gracias.